Hoy estaremos en los 6 mejores servidores Survival. La mayoría son nuevos y disponibles para Java y Bedrock. Pero antes estarán apareciendo en pantalla los últimos comentarios que me apoyaron. Muchas gracias. Y ahora sí, comenzamos. Empezamos en el top 6, Vextium, un servidor que acaba de comenzar su Survival 1.21 customizado. Lo más característico es que tiene vehículos y variedad de tradeos. Recuerden que si no saben registrarse, les estaré dejando una ayudita en los comentarios y aquí arribita. Es un link de un video que les va a ayudar cómo agregar un servidor, cómo registrarte. Bueno, ahí vas a aprender. Vamos a entrar al Survival. Apareceremos en su spawn. Por aquí tenemos el menú. Es muy importante, de hecho, vamos a verlo. Tiene la tienda del juego, el RTP te teletransporta al mundo Survival. Los trabajos también importante para ganar dinero, los bloques de protección para proteger tu casa. Por último, los warps, importante. Tenemos los lugares de los crates. Se ve que tenemos el Devote Party, el de los eventos, el COD, el devoto muy gratuito y muchos más. Las subastas también, por supuesto, para comprar cosas a los jugadores y también vender. El Warp PvP, aquí mucho cuidado de perder tus cosas, También puedes guardarlo en tu Ender Chest. El Warp de los bosses para obtener grandes recompensas. El casino, también puedes hacer una pequeña apuesta con los jugadores. Los tradeos OP. Si nos vamos por aquí tenemos unos aldeanos, por ejemplo, el de los vehículos. Tenemos un kart, un tanque, un tractor, un avión, un helicóptero, sí. Por acá las armaduras también, muy buenos. Espadas con encantamientos ya customizados. En el top 5 tenemos al servidor de Asterial con su Survival clásico en la versión 1.21. Este también es totalmente nuevo y lo recomiendo, mundos inexplorados. Estamos en el spawn y esto es como una temática espacial. Vamos a ver un poco del menú. Tenemos el warp de los jugadores, el warp cajas, por supuesto la caja bote y otros que se compran con la tienda del servidor. El Warp Nexus es una zona PvP y solamente tienes que golpear este Nexus. Por supuesto recibirás recompensas. Un juego parecido al COD. El Coliseo. También un lugar muy grande, de hecho, un Coliseo de Roma, ¿vale? Sí, y por ahí está la cajita del COD. La tienda, el de subastas, por supuesto, compra ítems y vende. La tienda normal también, aquí compras bloques, agricultura, todo literal. El Warp comida para obtener alimento gratuitamente. Y por último, el Warp casino y el desafío de tiempo. Te dan recompensas por estar jugando al servidor, por estar conectado. Un servidor muy completo, clásico, recomendado. Vamos al top 4 con el servidor de Enigma MC. Un survival semi customizado y lo más importante es que tiene chat de voz y unas texturas muy buenas con encantamientos customizados. Vamos a empezar con el menú. Por aquí tenemos las protecciones que son con bloques, ya saben, para tu casa. La tienda normal, los trabajos, las misiones también, niveles para obtener recompensas. Las mejoras, acá podemos obtener más homes, más protecciones, mochilas y comandos del chat. Y por último vamos a ver los warps. Por ejemplo tenemos el de comida, ya saben, alimento gratuito. Las cajas, una zona muy importante. Tenemos demasiadas, de hecho, por aquí abajo. Este es muy bueno, la verdad que es mi favorito. Si le echamos un vistazo veremos que tiene lleno de encantamientos y además customizados. El Warp PvP, que además tiene el PvP Crystal activado. Los encantamientos, por supuesto, tenemos los customizados que había mencionado antes. Se puede conseguir con niveles de experiencia. La iglesia para hacer una boda. Los tradeos también y farmeo. Por aquí las armaduras evolutivas. Empezamos por la izquierda y terminamos por la derecha. Esto es lo que podemos conseguir. Las minas, tenemos el de usuario por rangos y el de PvP. Y por último el Warp Bosses. Tenemos por aquí los horarios en que salen estos bosses y su información. Tenemos 3.
Un servidor que ha empezado este año, muy bueno si te gustan las cosas OP y customizadas. En el tercer puesto tenemos al servidor de Kubi. Tenemos las modalidades de Skyblock y Survival, pero hoy repasaremos su Survival. Lo que lo caracteriza es lo clásico, con encantamientos customizados y unas pokebolas que captura a cualquier entidad. Este servidor ha reaperturado hace poco. Tenemos lo esencial y lo básico, el RTP, TPA, los warps, set home, rank ups, y para conseguir dinero se mata a los mobs, se hacen misiones minando y participando en los juegos del chat. También puedes votar, muy gratuito. Tenemos 4 warps, la comida, unas ovejitas, pollitos y poco más. Los crates. Tenemos por haber votado el legendario, el plata, el kit diario. Este es muy fácil de obtener. Ponemos el comando. El warp del mercado. Por aquí puedes poner también tu tiendita. Por ejemplo, tenemos un Noxo. Por acá están los cofrecitos. Lo pones a tu precio. Por último, el End. Puedes entrar gratuitamente. Un survival muy clásico con algunas cosas customizadas. Y por supuesto muy estable. Ya con gran cantidad de gentes muy fieles. En el puesto 2 tenemos al servidor de Eventyr, especializado solamente en survival, siempre actualizándose a la última versión. Y acá un paréntesis, solo se puede para Java en esta ocasión. Lo importante es lo customizado y las texturas. Además, por supuesto que es muy estable. En los warps tenemos los trabajos, las misiones para tener más recompensas, la piñata. Esto es por votar a la máxima cantidad, 150 votos de todos los jugadores. Sale un mob que te va regalando cosas. Los warps de los jugadores, ya lo había mencionado antes. Las subastas para comprar y vender. Los encantamientos se compran con experiencia y dinero. Vale, por aquí tenemos, ya saben, muy importante descargarse la texture pack. Todo está customizado. Las cajas, y usa el comando daily para obtener tu llavecita. El taller, aquí podemos obtener las llaves de otra manera. Llave legendaria, llave mítica, por stackear la de botador. El warp del mercado. Tenemos una zona muy grande, aquí podemos poner nuestras cositas en venta, lo puedes decorar a tu manera. Los rank ups te dan comandos y ventajas por dinero del juego. Y por último, para terminar, tenemos la arena PvP, el pescador y las habilidades. Te harás más fuerte a medida que hagas cualquier cosa. Servidor recomendado si te gusta la versión 1.21 y los objetos customizados. Y no hay nada de lag, lo veo muy fluido. En el primer puesto tenemos a Volatic Network, con 3 modalidades por escoger. Tenemos el survival anárquico, el survival customizado y por último el survival 3.0, que por cierto también tiene el practice PvP, todas con una gran cantidad de gente. Empezamos en el survival customizado y por aquí tenemos cómo proteger tu casa. Por supuesto son con los bloques, rangos gratis también, te cuesta solamente dinero del juego, recompensas gratis también todos los días. Los kits también es una cosa distinta, también depende de tu rango. Los tokens, una moneda única del juego, son para comprarte cosas premium, por ejemplo tag, huevos. Las subastas, ¿vale? Por acá tenemos las cosas que están vendiendo los jugadores. El shop, una tienda normal, podemos comprar los bloques, la comida, el coin flip para apostar. Los juegos, de hecho son parkours, laberintos, retos. Dentro de survival también puedes jugar cosas diferentes. Los warps, una cosa importante, tenemos el nether, el end, los juegos, el tesoro, estos son como mini eventos. El mercado negro, ítems muy poderosos conseguirás aquí. Warp comida para conseguir alimento muy fácil. El PvP, la tienda de los jugadores, bueno, estos son los warps, los P-warps. También puedes poner tu propia tiendita. Los mobs, como una arena para pelear con bastantes mobs. El 1 vs 1
y los eventos más grandes. Por acá tenemos los trabajos para conseguir dinero, acá puedes ver tus estadísticas, comandos, eventos y bueno, lo que ya había mencionado hace un momento. Recuerden votar porque es muy fácil, las recompensas y también los juegos. Todo esto lo puedes conseguir tú mismo muy gratis. Bueno, ¿quieres ir a Survival? Solamente tírate al pozo y vamos a una ubicación aleatoria. Sencillo, ya podemos jugar tranquilamente. Si es que no te convenció, pasemos al siguiente Survival. Me refiero al Survival 3.0. Es un poco más vanilla, menos customizado, rangos gratis, se protege con los bloques también, unos kits, la misma mecánica, logros. Esto es para incentivar a hacer cosas como picar, craftear y por ello te darán recompensas. Más juegos, también tiene minijuegos, las subastas, eventos y los tops. Aquí están todos los mejores. Me encanta porque creo que se especializa un poco más en el PvP, por la zona de pod y la zona de cristal, al lado del spawn. Y aquí podemos hacer uno en grupo, también se puede pelear en grupo y muchas zonas más. Y en los warps tenemos lo mencionado, no tiene muchas cosas, eventos, PvP, las cajas y la información. ¿Cómo vamos al survival? La misma cosa, vamos a este pozo. Seleccionamos ubicación aleatoria y así empiezas a hacer tu aventura. Antes de irme, vamos a ver el anárquico. Es un mundo sin protecciones y sin reglas. Ten mucho cuidado. Es por ello que este servidor se encuentra en el puesto número 1 por su variedad y su poco ping. Nos vemos.